Bueno, la ponencia es titulada Fronteras legislativas del ciudadano indígena colombiano desde la perspectiva de Luis Ferrayoli. El objetivo de nuestra ponencia es analizar cómo influye la concepción de las fronteras legislativas del ciudadano indígena en Colombia desde la frontera desde la perspectiva de Luis Ferrayoli. La metodología es una investigación básica y jurídica pura para el derecho de tipo analítica. El método de investigación es análisis y síntesis, con lo cual esperamos revisar los derechos fundamentales del ciudadano indígena en diálogo con la teoría de Luis Ferrayoli. Pero para poder entender la máxima propuesta que nosotros entendemos, tenemos que identificar si existe un vínculo en la teoría de los derechos de Luis Ferrayoli, quiere decir con los derechos fundamentales y de ciudadanía, que se refleja en la relación a la frontera legislativa del ciudadano indígena. Para poder entender esto, tenemos que ir a la génesis del convenio 107 de 1957, el cual negó el reconocimiento de derechos a las comunidades indígenas a nivel mundial. Sin embargo, el convenio 169 de 1989 afirma lo siguiente, que los pueblos indígenas pueden tener control de sus propias instituciones, formas de vida, su desarrollo económico, y a mantener y a fortalecer sus identidades, las lenguas, religiones dentro del marco de los estados. La propiedad de sus tierras, los recursos naturales de los territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales, especialmente la autodeterminación y la consulta previa libre e informada. Sin embargo, nosotros antes de 1991 éramos un Estado de Derecho y la Constitución colombiana de 1991 nos establece como un Estado social democrático de derecho, pero con una particularidad que somos multiculturales. Es decir, que existen garantías y principios para todo el tipo de etnias y pensamientos diferentes al pensamiento del Gaón nacional. El convenio 169 de la OIT fue reafirmado en la ley 21 de 1991, por lo cual se ha desarrollado una alta jurisprudencia por las altas cortes y también con lo reafirmado por la ONU a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿cuál es la situación que pasa realmente? Es que debe existir un principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, lo cual se puede denominar gobierno propio. Para que exista un gobierno propio debe existir un poder ejecutivo. Para que exista un poder ejecutivo debe existir un poder legislativo, y por lo cual un poder judicial. Lo que nos permite entender que cada quien puede generar sus propios ingresos en la jurisdicción donde tiene autonomía, es decir, sancionar sus propias leyes para proteger su autonomía. En relación a eso, las comunidades, los pueblos indígenas y las naciones indígenas, para fortalecer el principio de maximización de la autonomía, se han permitido generar asociaciones regionales indígenas como la SIG, la OPIAL, la SIC y diferentes entidades donde han fortalecido varias organizaciones indígenas este tipo de maximización de la autonomía. También hay diferentes organizaciones en defensa de los derechos territoriales y derechos humanos, especial para el fortalecimiento y la implementación de garantías de los derechos territoriales. Pero, ¿por qué converge la teoría de Luis Ferrayoli en los derechos fundamentales para los pueblos indígenas? Ferrayoli analiza que existen dos posturas, una postura de ellos positivista y otra postura de ellos naturalista. Nosotros vamos a explicar o adentrando en la naturaleza del naturalismo de la perspectiva de Ferrayoli, pues este converge con una naturaleza axiológica. Es decir, se debe considerar como fundamentales, primeramente, el derecho a la vida, la libertad de conciencia, las otras libertades civiles, los derechos a la subsistencia, los cuales se aseguran dentro del marco de la dignidad de la persona, la igualdad, la paz u otros valores éticos, entre ellos los éticos políticos, precisamente para ser asumidos como fundamentales. Es decir, que actualmente estamos en la construcción de la ciudadanía de garantía y derechos de los derechos fundamentales en Colombia y en el mundo. ¿Cómo podemos basarnos y expandir esta teoría? Es que actualmente la democracia tiene unas crisis, pues no tiene un fortalecimiento en la implementación de los derechos, de la garantía de los derechos fundamentales. Esto viene siendo expresado desde 1968, y en la cual Ferrayoli expone dos conceptos bastante fuertes, uno formal y otro sustancial. En el campo sustancial existe una propuesta de solución a la conflictiva relación entre democracia y derechos fundamentales, donde las sociedades contemporáneas hacen parte de la lucha de la democracia y los derechos fundamentales, que lo vamos a explicitar a continuación. Si existe una democracia, todo lo que está
dentro del Estado social debe ser protegido en garantía de derechos, ¿no? Por lo tanto, los territorios, las jurisdicciones especiales y las zonas de frontera, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos explicar que no existe una garantía jurídica que conlleve a la cristalización de estos procesos más efectivos, atendiendo que en la praxis requieren un desarrollo que produce la diferencia consecuencia. Por ejemplo, cuando se habla del desarrollo legislativo en medio de las comunidades, por muchos juristas, por muchos interpretantes de la filosofía política dicen que falta garantía, puesto un médico, un chamán no puede darle solución a una problemática. Entonces estamos en una visión errada por la visión de no entender una cosmovisión que es la diferente a la totalitaria. Pero también existe otra vertiente que indica que dentro del marco de los derechos fundamentales para el ciudadano hay unos ciudadanos que tienen mayores garantías. Por ejemplo, el ciudadano que está fuera de la jurisdicción especial indígena tiene mayor garantía porque tiene mayor acceso a la funcionalidad de lo que es el Estado, es decir, a las instituciones. Entonces, entramos en una crisis e identificar que no existe una garantía para que el ciudadano indígena sea un ciudadano político mundial, es decir, ejercer el máximo derecho que tiene el ser humano en ser elegido y tener la capacidad para elegir. Lamentablemente, toca comunicarles que dentro de los hallazgos que encontramos, actualmente en Colombia existen 8.989.570 víctimas de un conflicto armado de hace 5 décadas, ¿no? Eso trae consigo que los territorios son históricamente abandonados por las instituciones del Estado debido a un conflicto armado enfrenta un riesgo, y este riesgo es de exterminio físico y cultural. ¿Por qué? Porque se buscan los recursos naturales que están dentro de los territorios y para ello tienen que hacer violación de los derechos humanos y siguen siendo explotados y siguen siendo sometidos por un modelo extractivo y controlado por grupos armados o ilegales. Pero dentro de toda esta andamiaje filosófico hay una pérdida muy notoria, que son los conocimientos ancestrales de generación en generación, y estamos perdiendo la valía de la medicina tradicional. Si nosotros vemos actualmente hay una problemática mundial por el desconocimiento del valor de la medicina tradicional y quiénes la ejercen, que son los mayores, los médicos, los chamanes, los taitas, los mamos, las mamas, las sagas, que son medicina pura, es decir, ellos mismos son la medicina porque ellos conservan los secretos de la vida, de los idiomas, y principalmente los que pueden proporcionar un ambiente más sólido en el problema del cambio climático. Nuestras conclusiones, muy respetables, convergen y son neutrales, no tienen ningún sesgo. La primera es imperante, que impere la justicia, y eso quiere decir que se respeten los derechos humanos establecidos en la Convención de 169 y los que ahí se desarrollan. Es decir, que se requiere automáticamente la restitución de las tierras a las comunidades indígenas desplazadas como consecuencia de la violencia en Colombia. Otro importante es fortalecer el sistema jurídico indígena dentro del Estado social y democrático de derecho. Es decir, que existe una coordinación dentro de la Jurisdicción Especial Indígena, dentro de su sistema jurídico, de salud, de educación, con todo el esquema y andamiaje nacional e internacional. Por lo cual se hace necesario también garantizar la implementación de las garantías de los derechos y obligaciones de cada individuo en relación con el sistema interamericano de derechos humanos en la Jurisdicción Especial Indígena. O sea, que tenga potencia ley a nivel internacional lo que se describe entre las competencias de la legislación debido al efecto territorial. Posteriormente, se debe explicar esto claramente. Se debe dar a conocer democráticamente los sistemas de organización indígena como cátedra en las universidades públicas del Estado colombiano y de todos los estados. Y por último, respetar y reconocer las bases epistemológicas del enfoque diferencial de los derechos de la minoría. Es decir, que existe una protección real a los principios de libertad individual, de democracia, dentro del marco de la justicia social y equidad. Bueno, este ha sido los pormenores de nuestra exposición. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias.